Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, su rincón favorito para descubrir las series turcas más adictivas y emocionantes. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, drama, intriga y por supuesto mucho amor. ¿De qué estamos hablando? Pues de esos dramas turcos juveniles que te roban el corazón, te hacen suspirar y te dejan con ganas de más. Prepárense para enamorarse, porque hoy les traigo una selección de esas historias que te atrapan desde el primer momento. Prometo que después de este vídeo, van a tener su lista de próximos dramas a ver completamente llena. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de series turcas increíbles. Únete a esta gran familia de amantes de Turquía. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar este viaje por los dramas turcos juveniles que te van a enamorar. He elegido cuidadosamente series que combinan historias de amor apasionantes con los desafíos y las alegrías de la juventud. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a volar a través de la pantalla. Comencemos con una serie que quizás ya conozcan, pero que no podía faltar en esta lista, Aşk 101 o Love 101. Esta serie de Netflix nos transporta a la Turquía de los años 90, donde un grupo de estudiantes rebeldes está a punto de ser expulsado de la escuela. Su única esperanza es convencer a su amada profesora Burcu de que no se mude. Para lograrlo planean enamorarla del nuevo entrenador de baloncesto Kemal. Pero como suele suceder en los dramas turcos, los planes no siempre salen como se esperan, y en el camino el amor florece donde menos lo esperan. Aşk 101 es una serie que combina nostalgia, humor, romance y un mensaje muy importante sobre la amistad, la aceptación y el crecimiento personal. Además, la banda sonora es absolutamente espectacular. Si aún no la han visto, corran a Netflix ahora mismo. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora, vamos a hablar de una serie que es un poco más reciente y que ha conquistado a muchos corazones, Sen Kalkapm o Love is in the Air. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Serkan le propone un trato: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Al principio Eda acepta a regañadientes, pero a medida que pasan tiempo juntos, una conexión inesperada comienza a surgir entre ellos. Sen Kalkapm es una comedia romántica ligera y divertida, con personajes entrañables y situaciones muy graciosas. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y te hará creer en el amor a primera vista. Además, los escenarios de Estambul son absolutamente hermosos. Esta serie es perfecta para esos días en los que necesitas un poco de alegría y optimismo en tu vida. Siguiendo con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Erkencikus o Early Bird. Esta serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que anhela una vida más emocionante. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Candibit, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y espíritu libre. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por secretos, intrigas y malentendidos. Erkencikus es una serie llena de humor, romance y paisajes impresionantes. La historia de amor entre Sanem y Can es muy dulce y conmovedora, y te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias. Además, la serie tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y de ser fiel a ti mismo. Si buscas una serie que te haga sonreír y te llene de energía positiva, esta es la indicada. Cambiando un poco de género pero manteniéndonos en el mundo juvenil, quiero hablarles de Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando es acogido por Faruk Beylice, un abogado adinerado que lo lleva a vivir a su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de la ciudad. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, la hija de Faruk, una joven hermosa y popular que está lidiando con sus propios problemas. Entre Yaman y Mira surge una conexión inmediata, pero su amor se enfrenta a muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus amigos y familiares. Medcezir es una serie dramática y emocionante con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados.
La historia de amor entre Yaman y Mira es apasionante y te mantendrá enganchado de principio a fin. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las series dramáticas con un toque de romance, no te puedes perder Medcezir. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha causado furor en todo el mundo, Kiral Kask o Love for Rent. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar la deuda de su hermano. Su vida da un giro inesperado cuando es contratada por Neriman Ipliki, una mujer rica y manipuladora, para que enamore a su sobrino, Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y arrogante. Defne acepta la propuesta a cambio de una gran suma de dinero, pero a medida que pasa tiempo con Omer, se enamora de él de verdad. Kiral Kask es una comedia romántica muy divertida y adictiva, con personajes carismáticos y situaciones muy ingeniosas. La historia de amor entre Defne y Omer es muy entretenida y te hará reír a carcajadas. Además, la serie tiene un gran elenco y una banda sonora muy pegadiza. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato y te olvides de tus problemas, Kiral Kask es la opción perfecta. Otra serie que merece ser mencionada es Gunnesibeklerken o Waiting for the Sun. Esta serie nos presenta a Zeynep, una joven que vive con su madre en un pequeño pueblo. Su vida cambia drásticamente cuando se mudan a Estambul y Zeynep comienza a asistir a un prestigioso colegio privado. Allí conoce a Kerem, el chico más popular y rebelde de la escuela, que no la recibe con los brazos abiertos. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, una conexión inesperada comienza a surgir entre ellos. Gunnesibeklerken es una serie que combina drama, romance y acción, con personajes complejos y una trama llena de misterios. La historia de amor entre Zeynep y Kerem es muy intensa y te mantendrá al borde de tu asiento. Además, la serie aborda temas importantes como el bullying, la amistad y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las series con un toque de misterio y acción, Gunnesibeklerken es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukuk Esrlar o Little Secrets. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense Gossip Girl. Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes ricos y privilegiados que viven en Estambul y cuyas vidas están llenas de secretos, intrigas y escándalos. La serie sigue las vidas de Su Aysegul, Cetin y Ali, 4 amigos que están envueltos en un triángulo amoroso complicado. Sus vidas se complican aún más con la llegada de una misteriosa bloguera que revela todos sus secretos. Kukuk Esrlar es una serie dramática y adictiva, con personajes glamorosos y una trama llena de giros inesperados. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la traición y la presión social. Si te gustan las series con un toque de glamour y drama, Kukuk Esrlar es una excelente opción. Y bueno, mis queridos corazones turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta selección de dramas turcos juveniles que te enamorarán. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que Turquía tiene para ofrecernos. Hemos explorado desde comedias románticas llenas de risas y optimismo, hasta dramas intensos y llenos de misterio. Espero haberles dado algunas ideas para sus próximas maratones de series turcas. Recuerden que cada una de estas historias tiene algo especial que ofrecer, y estoy segura de que encontrarán alguna que les robe el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de los dramas turcos juveniles. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos juveniles favoritos. ¿Hay alguna serie que no mencioné y que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus recomendaciones y qué series les han robado el corazón. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados corazones turcos. Que tengan un día lleno de amor, risas y, por supuesto, muchas series turcas. Adiós.